Todo comienza cuando un grupo de mercenarios llamado La Unión ataca una base militar. Dicho grupo está conformado por Krantz, quien tiene bajo su mando a Takeo, Tao, Shark y Hammer. Luego de cumplir la misión con éxito, los mercenarios parten hasta Japón para cumplir su siguiente objetivo. Por otro lado, conocemos a dos estudiantes, uno de cabello naranja y el otro que tiene anteojos. Ambos son amigos. Mientras los dos caminaban rumbo a la escuela, al llegar se topan con un nuevo guardia de seguridad, cosa que los saca de onda, ya que el sujeto no tiene pinta de guardia. En eso vemos que Frank le dice a Raizel que el guardia se adaptó rápidamente al empleo, y nos enteramos que el antes mencionado se llama Med. Bueno, en realidad no se llama así, pero vamos a decirle Med para no complicar las cosas. La noche anterior, Med le contó al protagonista que él fue el sujeto de pruebas que escapó del laboratorio de Unión. Además, revela que Unión es una organización muy influyente que usa seres humanos para producir guerreros con habilidades sobrehumanas. A lo que luego de decir todo lo anterior, menciona que él tiene poderes, pero unos muy limitados. Entonces el prota se queda pensando al respecto y decide darle una mano. Es así que Med comienza a vivir en la casa del protagonista y Frank. A lo que el rubio menciona que es director de una escuela y le vendría bien nuevo personal. Es así que Med se volvió guardia. Regresando al presente en la escuela, Raizel sale de la oficina del director y se dirige a su aula. Estando allí se topa con el peli naranja que vimos antes, quien por cierto se llama Yu. Esa misma tarde, luego de la hora escolar, el protagonista se reúne con estos dos en la azotea de la academia y les comenta que el mundo es un lugar muy diferente. A lo que el rubio le responde que estuvo mucho tiempo durmiendo y pasaron varios siglos. Es por eso que nota que el mundo ha cambiado. Y es ahí que el prota menciona que los jóvenes de la actualidad tienen algo que él no, y por eso quiere mantenerse cerca de ellos para aprender. Así que Frank de inmediato entiende a lo que se refiere su amo, y al día siguiente este le compra un celular a Raizel. Y vemos que nuestro prota va a la escuela con su nuevo teléfono, junto a Yu y el chico de anteojos, quien a todo esto se llama Manobu, y ellos se dan cuenta y le piden su número, a lo que nuestro prota se queda en blanco, ya que no sabe usar un celular. Pero para su suerte, el anteojo le da un curso intensivo a Raizel de cómo usar un teléfono. Y más tarde, ese mismo día, un auto rojo entra a la escuela, y del vehículo baja un grandulón quien está buscando a Yu. El peli naranja entra en escena, y el grandote le reclama haber intentado ligar a su chica, a lo que Yu le replica que él no intentó nada parecido, y este le dice que lo único que hizo por ella fue amortiguar su caída. Entonces le dice al grandote que no arme quilombo por una boludez. No obstante, el granuja insiste en pelear, así que Yu recibe un golpe en la cara. Pero por suerte, Med entra en escena y hace gala de su fuerza sobrehumana. Con la cual derrota al grandote. Al final, el malandrín se hace caca encima y se va por donde vino. Entonces, esa misma noche, Med recuerda cómo fue su instancia en el laboratorio de la Unión. En aquella época, experimentaron con él a toda hora, y su cuerpo reaccionaba a los medicamentos de tal manera que no parecía que fuera suyo. La deshumanización era tal que ni siquiera tenían nombres. Sí, los llamaban por números. Por otro lado, horas después, dos albinos ingresan a un laboratorio de la Unión para investigar y se percatan que alguien estuvo allí antes que ellos, y vemos que se suben a la azotea y comentan que según las señales que vieron en el laboratorio, todo apunta a que hay humanos que desean obtener un poder sobrehumano. El pibito este de pelo blanco le dice a su compañera que deben impedirlo a toda costa, puesto que los mortales no tienen la habilidad necesaria para controlar dichos poderes. Al día siguiente, los albinos visitan la escuela del prota, y cuando se topan con Med, este de inmediato se percata de que aquellos jóvenes tienen los mismos ojos que Raizel. Minutos después, Frank conoce a los dos peliblancos y se da cuenta de que son nobles, así como el protagonista. Y notando que ninguno pareciera conocerlo, Frank opta por hacerse el pelotudo y dejar que los dos jovencitos crean que tienen el control. Entonces este intenta usar sus poderes de control mental en Frank para acelerar la transferencia a la escuela. Y el rubio de inmediato se percata, pero le sigue la corriente. Es así que los dos peliblancos empiezan a concurrir a la escuela. A todo esto, el chico se llama Regis y la muchacha Seira, a lo que estos dos, cuando se encuentran con el prota, al instante notan su poderosa aura. Debido a eso, deciden mantenerlo vigilado. Esa misma tarde, Frank y Med comienzan a conversar, y durante la charla, el rubio menciona que aquellos jóvenes son nobles, a lo que Med revela que cuando estuvo en el laboratorio de la Unión, escuchó hablar de ellos. Al parecer, la organización quiere capturarlos para producir seres humanos con fuerza sobrehumana, puesto que los nobles nacen con habilidades únicas e inigualables. Poco después, este cuenta que en el pasado, antes de que la ciencia y la tecnología gobernaran la civilización, los humanos eran seres indefensos, y en esa época aparecieron los nobles, unos seres con increíble poder, que al notar que los humanos eran tan débiles, decidieron protegerlos sin importar qué. Por otro lado, vemos que Yu tuvo la idea de llevar a Seira y compañía a la casa de Raizel. Luego de comer unas papitas, Yu tiene la idea de que el director alberga a los albinos, a lo que el prota no ve ningún problema con eso. De esa forma, ambos jóvenes comienzan a convivir con él, y repentinamente Seira observa que Med tiene un tatuaje de la Unión. Al otro día, ya estando en la escuela, ella le cuenta lo que vio a su amigo, y los dos llegan a la conclusión de que Med es un noble artificial, creado por la Unión.
y esa misma tarde este se reúne con Emmet para hablar sobre el tema. A lo que él le cuestiona al guardia cuál es su propósito. Entonces los dos van a un estacionamiento para hablar en privado, y Raishi le pregunta si sabe algo sobre el incidente en aquel laboratorio, a lo que Emmet se queda sorprendido de que sepa de eso. Acto seguido, ambos hablan del ataúd que se encontraba en dicho lugar, y este se ríe para sus adentros, ya que la persona que estaba en el ataúd salió del mismo hace mucho tiempo, y se trata de Raisel. Y viendo que Emmet no le da información por las buenas, Raishi decide conseguirla por las malas. Es así que los dos se ponen a combatir, aunque la pelea es interrumpida cuando Seira le informa al muchacho que Yu está en problemas, porque se cruzaron con unos pandilleros. Entonces estos dos llegan al lugar y ven que Yu se las está arreglando bien solo. Al ver eso, el albino se sorprende, puesto que un humano con tales habilidades es peculiar. En eso, uno de los malandras saca un arma, y sin dudarlo, Emmet interviene y se la quita. Luego de eso, la pelea acaba, y Yu logra derrotar a todos los malandrines. A lo que al rato, de camino a casa, estos dos charlan sobre que los humanos en la actualidad ya no dependen de los nobles, puesto que aprendieron a valerse usando la voluntad y la técnica. Por otro lado, vemos que los mercenarios de la Unión llegaron a Japón, y Teo, el hacker del grupo, busca toda la información necesaria para dar con el paradero de Emmet. Al otro día en la escuela, los albinos continúan sus actividades con normalidad. Paralelamente, el prota se reúne con Frank para hablar sobre los peliblancos. Durante la charla, ambos llegan a la conclusión de que estos jóvenes no son una amenaza, ya que mantienen un trato cordial con la humanidad. Y más tarde, esa misma noche, en la casa de Manabu, el jovencito tiene un duelo de hackers con Teo. Este último tiene como objetivo robar información del centro de policías. Y como Manabu se encarga de la seguridad cibernética del departamento de policías, el duelo es inevitable. A lo que durante el enfrentamiento, Teo queda sorprendido por las cualidades del muchacho, pese a sus limitados recursos de seguridad. A lo que la pelea entre ambos avanza, y cada vez se pone más intensa, pero es interrumpida abruptamente por Yu, quien tropieza con el cable de internet. Sí, alta pelea cibernética. Entonces cuando este vuelve a conectar el internet, se da cuenta que el ataque ya terminó, y aquel hacker se retiró. Así que de inmediato Manabu le cuenta a su tío lo que ocurrió. Sí, alta rima me salió. Unos minutos más adelante, Teo se conecta con Manabu, ya que el jovencito logró llamar su atención. Pero regresando a los mercenarios de la Unión, ellos se ponen a revisar la información que Teo consiguió, y descubren que Emmet está vivo. Todos de inmediato se ponen manos a la obra para capturarlo. En otro orden de ideas, vemos como este está lo más tranquilo. Al día siguiente, Frank le dice que abre una cuenta bancaria. Posteriormente, el rubio le pide a Emmet que se encargue de lavar los platos en casa, ya que él se quedará a trabajar hasta tarde. Estando afuera de la oficina, este se siente incrédulo, puesto que su vida es muy pacífica. Pero para su mala suerte, esa noche se topa con Shark y Hammer, dos mercenarios de la Unión, así que intenta enfrentarse a ellos, pero recibe una paliza. Y repentinamente Raishi y Seria entran en escena y optan por intervenir. Así que Shark intenta atacar al hombrecillo, pero Emmet se interpone y decide irse con los malandros para evitar que los albinos se vean involucrados. Es así que ahora es un prisionero. Esa misma noche, Manabu y Teo tienen otro duelo informático, en donde se divierten mucho, a lo que este descubre la identidad del otro. Poco después, estos dos le cuentan a Frank lo que pasó con Emmet, y la jovencita alega que él se fue con aquellos sujetos porque son sus compañeros. Al otro día, vemos como Emmet es torturado por los mercenarios de Unión, con la intención de quitarle información sobre lo ocurrido aquella noche, pero principalmente sobre el ataúd, y vemos que el encargado de la tortura es Shark, quien no tiene ningún reparo en sus métodos. Luego de una dura sesión, le vuelven a preguntar lo mismo, pero Emmet no dice ninguna palabra. De repente, Takio dice que la mejor idea es dejarlo respirar para que reflexione. Acto seguido, le da un poco de agua, y Krantz, el líder del escuadrón, comenta que si no le dice lo que quieren escuchar, encontrarán otros medios para obtenerlo. Y Emmet replica que le dará la información a cambio de información, y el joven le explica que desea saber el paradero de los otros sujetos de prueba que estaban en el laboratorio con él, a lo que este acepta el trato y le encarga la tarea a Teo. Ese mismo día, Yu y compañía notan la ausencia de Emmet, a lo que le pregunta a Raishi si sabe algo, y este, notablemente irritado, le dice que no sabe nada. Notando la molestia del joven, Yu y Manabu deciden hacer una reunión en la casa del prota. En eso, Manabu recibe un mensaje de Teo, al parecer quiere encontrarse con él, a lo que al día siguiente estos dos se reúnen. Paralelamente, Seira y Yu caminan por la avenida con las compras para la reunión que harán esa tarde. Mientras avanzaban, logran divisar cómo unos criminales estaban intimidando a un sujeto de pelo largo. Yu, sin dudarlo, se mete y espanta a los malandrines. Y cuando los granujas se van, vemos que aquel sujeto indefenso era Takio. Y por otro lado, la reunión entre los dos informáticos continúa, a lo que ambos charlan mucho y se percatan de que tienen cosas en común. Y ya más tarde, Teo y Takio se encuentran casualmente en la azotea de un edificio, y el informático le ofrece al pelilargo ayuda para encontrar a su hermana, a lo que Takio se molesta al instante y le pregunta a Teo cuáles serían sus intenciones, a lo que Teo le responde que no tiene ninguna intención, solo quiere ayudarlo porque sabe que él no está en el escuadrón por voluntad propia, sino que la Unión capturó a su hermana y lo obligó a unirse a los mercenarios. Así que este confirma las palabras del informático y dice que sí, su hermana está capturada.
Entonces Teo comenta que cuando llegue el momento lo ayudará a liberarla. Por otro lado, volviendo con los secuestradores, Shark y Hammer se hartan de que Med no abra la boca y deciden actuar por cuenta propia. Con eso en mente, interceptan a Raishis para usarlo como rehén y extorsionar a Med, a lo que Shark ataca al muchacho, pero este le da una paliza. Y viendo que la situación era muy complicada, el malo toma una píldora que potencia sus habilidades. Aún así, Raishis lo vuelve a humillar, y repentinamente Hammer detiene la pelea, diciendo que si él no frena, sus amigos morirán, a lo que el albino se percata de que el grandulón tiene a Yu y a Manobu. Es así que los malos toman a los tres jóvenes como rehenes. Después de lo anterior, los dos malandrines llevan a sus presas a la guarida, para que Med y compañía los vean. Entonces le dice a este que si no habla, sus queridos amigos van a sufrir. Y la cosa se pone tensa de inmediato, ya que Yu y Manobu despiertan y se dan cuenta que Teo y Takio pertenecen a los mercenarios de Unión. Y sin saber muy bien lo que está pasando, los pibitos le piden ayuda a sus amigos. Paralelamente, Seira le cuenta al prota que ella comparte una tenue conexión mental con Raishis y siente que su amigo está en peligro. Y de inmediato se retracta de lo que dijo y se retira sin decir más. Aunque claro, Frank y Raisel también se ponen manos a la obra. En tanto, Med decide desconocer a los tres jóvenes para que los malandrines no los torturen. Sin embargo, Krantz comenta que no puede dejarlos ir, puesto que ya vieron demasiado, y su escuadrón debe eliminar cualquier rastro. Al oír eso, Shark se motiva, ya que al fin tiene permiso para realizar una carnicería. Al mismo tiempo, Seira entra por la puerta principal y se topa con Hammer. Ambos se baten a duelo, aunque la muchacha gana de inmediato. Y notando todo el quilombo, el jefe del escuadrón le pide a Takio que vaya a revisar qué pasa. Y por su lado Shark continúa torturando a los tres jóvenes para después matarlos. Y cansado de ver esa secuencia, Med decide interferir y lo ataca. Minutos después, el prota y Frank arriban al edificio y se encuentran con Takio. El rubio le dice a su amo que él se hará cargo, a lo que el prota asiente y avanza a paso calmado. Así que Frank se enfrenta con Takio. Y durante el combate, el rubio demuestra tener un poder oscuro increíble y vence a Takio al instante. Regresando a Med, él sigue tratando de ganarle a Shark, pero no hay caso. Así que Raishis opta por intervenir y con un puñetazo deja fuera de combate a Shark. De inmediato se vuelve a levantar y toma una de esas píldoras para aumentar su fuerza. En ese preciso instante, Krantz hace lo mismo y acto seguido mata a Shark para absorber todos sus poderes. Es así que el líder del escuadrón se transforma en un monstruo casi invencible y Raishis intenta hacerle frente, pero el grandulón le da una paliza. A lo que unos segundos más adelante, el prota entra por la puerta principal a paso calmado, listo para solucionar todo. Entonces muestra todos sus poderes, y el grandulón no puede escapar. Viéndose acorralado, Krantz le pide a Teo que se sacrifique y se convierta en poder. Por otro lado, vemos que Seira derrota al gordo Hammer. Pero no es la única que consigue una victoria, puesto que Frank también derrotó a Takio. Aunque al final lo deja vivir. En eso la chica albina aparece y se da cuenta de que Frank y Raisel no son personas comunes y corrientes. Pero regresando a la pelea principal, el villano intenta absorber a Teo. Por su suerte, nuestro prota decide intervenir usando sus poderes de control mental y físico. En pocas palabras, el prota puede movilizar a quien desee. Luego de todo lo anterior, usa una técnica especial nunca antes vista y derrota al malandrín. En eso Raishis se da cuenta de que aquella técnica solo la puede utilizar el noble más poderoso. De esa forma los mercenarios de Unión desaparecen gracias al prota. Unas horas después, Takio se despierta en la casa de él y al poco tiempo se encuentra con Teo. Por otro lado, vemos que estos dos charlan sobre lo ocurrido la noche anterior y llegan a la conclusión de que Takio y Teo deben quedarse en la casa para descansar. A lo que esa misma noche todos cenan juntos y pasan un cálido momento. Más adelante, el prota de forma breve libera todos los poderes ocultos de Med para demostrarle que tiene un gran potencial. Al mismo tiempo, Teo y Takio comienzan a hablar sobre todo lo que pasó, hasta que llegan al tema de la hermana de Takio, y Teo le revela a su camarada que su hermana nunca fue real. Lo que pasó en realidad fue que la Unión estuvo manipulando sus recuerdos, y crearon secuencias falsas y le hicieron creer que tenía una hermana, a lo que este no puede creer lo que está escuchando, pero además le explica que estuvo revisando la información de la Unión, y encontró unos registros que lo confirmaban. Y cabe resaltar que Med estaba escuchando todo tras la puerta.
Al día siguiente, cuando Teo y Takeo se quieren ir, este le pide al rubio que le haga un favor y los deje quedarse a vivir allí, a lo que Frank, notando de que el prota no tiene problemas con eso, lo permite. Así que desde entonces Takeo y Teo comienzan a vivir en la casa de nuestro prota. Poco después, Teo y Takeo comienzan a trabajar como guardias en la escuela de prota, y Yu no tarda en darse cuenta que los guardias de la escuela son muy populares con las chicas, pero no solo ellos, porque el prota lo es aún más. Con lo anterior en mente, Yu le pide consejos a Raisel de cómo ser popular, aunque el prota no sabe qué responderle y se queda pensando. A los pocos minutos, Manobu comenta que Yu está interesado en Seira, y por eso quiere aprender a ser popular. Entonces ese mismo día, Yu y compañía se reúnen con los 3 guardias de seguridad para pedirles consejos de amor, aunque como ninguno no tiene experiencia en esa área, no saben cómo ayudarlo. Cuestión que el Peli Naranja pasa todo el día buscando la forma de acercarse a Seira, desde escribir una carta hasta intentar llamar su atención en clase de educación física, pero nada sale bien, y para la tarde Yu se encuentra decaído, pero ocurre algo inesperado. La muchacha le entrega aquella carta que le escribió, y Yu le cuestiona si la leyó, a lo que la pibita le dice que sí. Acto seguido, la albina se tira un discurso terrible, con el cual rechaza de forma bonita al muchacho. Y ya por la noche, cuando estos dos están en la casa de prota, les dicen que para mantener su seguridad deben borrarle la memoria, a lo que los jovencitos intentan impedirlo, pero todo es en vano. Entonces Raisel toma una decisión, y minutos más adelante usa una técnica extraña, y le quita los recuerdos a Manobu y a Yu, aunque solo les borra todo lo referente a los nobles y a Unión. Dejando de lado eso, el resto de las memorias están intactas. Unos días después, llega a la escuela un tipo de barba llamado Mario. De inmediato los albinos sienten su presencia y se dirigen a verlo. Es ahí que nos enteramos que aquel anciano es el líder del clan en el que ellos están. Así que los pibitos llevan a Mario a la casa del prota. Estando allí, él les revela que el país de los nobles, Luquedonia, envió a Seira y a Reiyus para investigar el paradero de Raisel. Poco después comenta que la reina actual de Luquedonia culpa al prota por la muerte del antiguo rey. Es por eso que quiere que lo maten, y el barbudo le pide a nuestro prota que regrese a Luquedonia para aclarar todo el malentendido. Pero este rechaza la oferta. Esa misma noche, Mario y Frank hablan del pasado. Es ahí que conocemos un poco de la vida del rubio. Hace siglos era un cazador de nobles, y su objetivo era acabar con la vida de cualquier ser sobrenatural que se encuentre, puesto que los nobles asesinaban a los humanos como si fueran ganado. Debido a eso, Frank buscó la forma de volverse tan fuerte como ellos para asesinarlos, y el rey de Luquedonia desde ese entonces ordenó capturarlo con vida, puesto que quería hablar con él. Así que esa misma noche, Mario y Regar, los líderes de sus respectivos clanes, acorralan a Frank, y viendo la situación, el rubio revela todo su poder para hacerle frente a los dos nobles. No obstante, Frank pierde el control de su energía y es consumido por la misma. Sin dudarlo, estos dos hacen una técnica rara, utilizando sus armas espirituales con el objetivo de disipar el poder del rubio. Y cuando la pelea acaba, Frank aprovecha el desconcierto para escapar. De esa forma la historia termina llegando a la mansión de Raisel, y al poco tiempo ambos se conocen. Entonces estos dos aparecen para llevarse al rubio, pero el prota los detiene diciendo que Frank es su nuevo empleado. Seguido de eso, le pone un traje, a lo que ellos dos aceptan los deseos del protagonista y se retiran. Desde entonces, este comenzó a trabajar para Prota, y ya pasados 5 años, este comenzó a entrenar arduamente con Regel, para pulir sus habilidades y ser un digno sirviente del Prota. Y en un día de esos, el rey de Luquedonia lo cita para hablar, a lo que en la reunión hablan de muchas cosas, y el soberano le aconseja a Frank que haga un pacto con Raisel, ya que de esa forma él será inmortal, y el rubio le dice que lo va a pensar. Así que la conversación sigue y terminan hablando sobre la misión de Raisel en el reino. Al parecer el prota es algo así como un dios, que tiene el deber de juzgar a sus pares, una tarea muy importante. A lo que unos días después aparece un sujeto llamado Urokai, quien no aprueba que Frank sea el sirviente del prota, y lo reta a un duelo, así que comienzan a pelear. Y en la batalla, el pelirrojo dice que el prota debe mantenerse alejado de los humanos, ya que su tarea es muy importante, y si él continúa a su lado, su nobleza se tornará totalmente gris. Así que Frank se enfurece al escuchar eso, ya que no le gusta que la gente hable sin saber. A razón de lo anterior, el rubio se enfurece y es consumido por todo su poder. De inmediato, Mario y Regar intervienen en la pelea y le dicen a Urokai que debe retirarse porque no podrá vencer a Frank. En ese preciso momento, el prota y el soberano de Luquedonia entran en escena. Acto seguido, este usa sus poderes para apaciguar la fuerza de Frank. Pasados unos días, ya con las cosas más tranquilas, estos dos hacen un pacto de sangre. Es así que el rubio consigue la inmortalidad y el prota un fiel sirviente. Y bueno, dejando su pasado y regresando al presente, estos dos terminan su charla sobre el pasado, y el viejo le comenta a Frank que el prota debe ir a Luquedonia para esclarecer las cosas con la actual soberana, a lo que el rubio le replica que eso es imposible, ya que Raisel no quiere abandonar Japón, puesto que se siente muy feliz viviendo acá. Y bueno, al barbudo no le queda más que aceptar la decisión de Raisel, debido a que lo vio muy contento con su nueva vida. Y cuando regresa a Luquedonia, informa que no encontró a Raisel, pero la soberana le ordena a Rael que vaya hasta Japón para interrogar a Seira.
Ya estando en Japón, Rael visita la escuela del prota para encontrarse con Albina. Y cuando estos dos se topan, la muchacha demuestra poco entusiasmo al verlo. En contraparte, Rael está muy emocionado, ya que Seira es su prometida, o al menos él quiere que sea así. Pero bueno, la pibita aún no le dio el ok. Entonces Rael le pide a la jovencita que regrese con él a Luquedonia, pero ella se niega. Al oír eso, el muchacho dice que está bien, pero antes de irse la amenaza. Entonces esa misma noche, en la casa del prota, todos hablan de lo que pasó en la escuela. Y durante la charla, Reishi menciona que tiene 199 años y que Rael lo duplica en edad. Y Teo se saca de onda al escuchar eso, ya que en términos humanos, Reishi es un anciano. Cambiando de escena, unas horas después, en el laboratorio que Frank tiene en la casa, Takeo y Teo le piden a Rubio que los haga más fuerte. Y este les pregunta por qué quieren ser más poderosos, a lo que ellos le responden que quieren ser capaces de proteger a sus seres queridos. Entonces Frank termina por aceptar. Y esa misma noche, como Seira teme de que Rael acabe con la vida de sus amigos, decide reunirse con él. A lo que cuando los dos están solos, Rael intenta convencer a Seira de que regrese nuevamente a Luquedonia, alegando que no debe pasar tiempo rodeada de humanos, puesto que son sucios y necios. Este al oír eso le replica que durante su estancia en la ciudad nunca vio un humano con esas características. Al contrario, la mayoría de la gente a su alrededor es noble y agradable, por eso quiere quedarse en Japón. Y Rael se da cuenta de que fue rechazado, así que se enfurece y se prepara para atacar. Y repentinamente Frank entra en escena e interfiere, a lo que ambos se ponen a combatir. Y debido a la intensidad del choque, la ciudad comienza a ser destruida. A razón de lo anterior, Seira decide intervenir, y estando en el campo de batalla, la pibita le pide a Rael que se retire, a lo que el muchacho no entiende nada, pero viendo que la cosa se está poniendo repicante, opta por usar un documento oficial de la reina de Luquedonia. Entonces cuando los albinos ven aquel papel, de inmediato acatan las órdenes de Rael. De esa forma, el muchachito logra que Seira regrese a su país. Así que cuando la albina llega al castillo de Luquedonia, la reina la interroga y le pregunta si se encontró con Raisel. Pero como la muchacha no dice nada, la soberana opta por usar sus poderes para obligar a que hable. Aún así, ella no abre la boca. Debido a eso, la reina les ordena que encierren en prisión a Seira. Por otro lado, estos tres están viajando en avión rumbo a Luquedonia para rescatar a Seira. En eso Frank menciona que antes de irse le dejó a Teo y compañía unas pastillitas para potenciar sus cualidades, aunque estas son distintas a las que ya conocemos. Pasadas unas horas, los tres llegan a su destino y de inmediato se refugian en la antigua mansión de Raisel. Estando allí, Frank y el prota notan una aura extraña. De inmediato van a investigar y se dan cuenta que en un cuarto secreto se halla la espada espiritual del antiguo Lord de Luquedonia, la espada Ragnarok. Súbitamente, Reishi siente que varios individuos se metieron a la propiedad y sin dudarlo van a enfrentarse con ellos. Durante la batalla reciben ayuda inesperada, y se trata de Teo, Takeo y Emed, quienes decidieron viajar. Y luego de acabar con los intrusos, los muchachos se reúnen con Frank y Raisel. En la reunión, el prota le pide ayuda para salvar a Seira. Poco después, Emed le pide explicaciones de lo que está ocurriendo. Y el rubio le cuenta que la reina de Luquedonia cree que nuestro prota asesinó al antiguo rey. Es por eso que quiere matarlo. Seguido de eso, Frank revela que el prota es un noblez, el noble de todos los nobles, quien tiene el poder para jugar a sus pares. A lo que la reunión avanza y el protagonista recuerda su relación con el antiguo Lord, la cual era muy amigable y cordial, puesto que el rey sentía un particular cariño por él. De hecho, en una ocasión le ofreció el puesto de Lord. Y la junta acaba cuando nuestro muchacho decide ir a ver a la reina de Luquedonia. A todo esto, la reina comienza a rememorar cosas del pasado. Al parecer ella siempre quiso apoyar a su padre y se esforzaba mucho para ser una reina competente. Pero cierto día, por mera coincidencia, ella escuchó cuando su padre le ofreció el puesto de Lord a Raisel. Como te podrás imaginar, la joven se sintió recontra mal. Desde entonces comenzó a sentir un resentimiento hacia el prota, el cual se hizo más fuerte cuando su padre falleció. Regresando al presente, la soberana se reúne con Mario y le vuelve a preguntar sobre Raisel. Esta vez el viejo decide contarle la verdad. Es ahí que la reina de Luquedonia se entera que el protagonista sigue con vida. A lo que pasó unos minutos, esta le ordena a todos sus hombres preparar todo para acabar con el prota y todo su equipo. Esa misma noche, los protagonistas se ponen manos a la obra para rescatar a Seira, pero son interceptados por Rael. Sin pestañear, el grupo decide separarse. Teo y Takeo y Emed se enfrentarán a Rael. Mientras tanto, Reishi debe avanzar hasta el castillo para rescatar a la albina, a lo que Teo y compañía se enfrentan con Rael. Y durante el combate, los tres usan las pastillas que Frank les dio. Entonces, con sus nuevas fuerzas, el trío logra darle pelea a Rael. Pero el muchacho se termina por hartar y decide utilizar su arma espiritual.
Y repentinamente, Rajak, el hermano mayor de este, entra en escena, y Frank hace lo mismo, y de inmediato el malo se da cuenta del poder del rubio. Entonces Frank comenta que en el pasado venció al antiguo líder del clan. Cuando Rajak escucha eso, decide invocar sus armas espirituales para luchar con todo. Paralelamente, Reiji se topa con Carias, otro guerrero súper fuerte, y le dice que si quiere ir al castillo, primero deberá vencerlo. Por otro lado, Seira consigue escaparse de la prisión, y va rumbo al salón real para hablar con la soberana. Súbitamente, una mujer de cabello rojo aparece y le hace frente, a lo que ambas se maten a duelo. Durante la pelea, las dos hacen un despliegue de sus habilidades, pero la pelea está lejos de ser pareja, ya que la pelirroja barre el piso con Albina. En tanto, la reina ordena la ejecución de Mario y Seira. Esto es debido a que ambos ocultaron información. Pero regresando a Regis, el joven es vapuleado por su rival, pero al final este se apiada y lo lleva al castillo. Paralelamente, la reina enjuicia a Mario y a Seira, pero el viejo antes de morir les revela a todos en la corte que la soberana quiere matar al prota porque el antiguo lord le ofreció el puesto. Entonces los presentes se quedan boquiabiertos, pero aún así siguen apoyando a la reina. Segundo después, la soberana saca su espada espiritual y se dispone a terminar con la vida de estos dos. Y repentinamente la puerta principal se abre, y a paso calmado el prota entra para interrumpir la ejecución, a lo que los súbditos más poderosos de la corte se enfrentan a Raisel, pero nuestro prota los vence al toque. Por esa razón, la reina decide enfrentarlo, a lo que él la deja fuera de combate a los pocos minutos. Alertados por la conmoción, Frank y compañía deciden dejar la pelea y dirigirse al castillo. Regresando a la batalla entre la reina y el protagonista, este decide darle el golpe final a su rival. Al ver eso, los soldados de la reina la hacen frente. Sin embargo, todo es inútil, ya lo dije, el prota está rotísimo. Notando que la vida de sus reclutas corría peligro, la reina decide usar toda su fuerza para disipar el ataque de nuestro prota. A lo que luego de la batalla, el prota le revela que su intención desde el comienzo era mostrarle a la soberana que mucha gente la apoya. Y cuando las cosas se relajan, Raisen hace una cosa mística e invoca la espada espiritual de Ragnarok, ya saben, esa que vimos anteriormente. Acto seguido, consigue que tanto la espada de la soberana como la suya se junten para hacer un ritual raro. Hecho el ritual, una gran masa de luz emerge, y se trata del antiguo rey de Luquedonia, el padre de la reina para ser más exactos. Posteriormente, aquella masa de luz explica que no es más que un mensaje grabado, y procede a contar cómo fue su muerte, a lo que el rey relata que luego de vivir durante siglos, se dio cuenta de que los nobles carecen de libertad, puesto que no viven la vida como la viven los humanos, ya que experimentan el tiempo de forma diferente, por ende no pueden evolucionar, y a razón de todo esto, el Lord decidió poner fin a su vida para no prolongar una existencia vacía, así que luego de pensar al respecto, este les contó su idea a los líderes de clanes, y ellos decidieron acompañarlo en la misión. Pero a petición del rey, Mario se quedó para transmitir conocimiento a los jóvenes, y debido a la muerte de los jefes más importantes del reino, los pibitos tuvieron que hacerse cargo de todo prematuramente, y los problemas no tardaron en llegar. Entonces, en ese caótico ambiente, las malas lenguas crearon un falso rumor que afirmaban que Raisel fue responsable de la muerte del antiguo Lord. Así que, unidos por el odio hacia el prota, los líderes de los clanes se consolidaron y el gobierno de Luquedonia volvió a ser estable. Y bueno, Mario sabía que aquel rumor era falso, pero no dijo nada para no disolver la unión del país. Entonces, cuando la reina se entera de toda la verdad, decide perdonarle la vida al viejo y a la albina. Acto seguido, aquella masa de luz con la forma del antiguo rey le pide a la soberana que gobierne con sabiduría, y antes de marcharse, le dice que la ama. Así que cuando aquella masa de luz desaparece, la reina se queda con la espada de Ragnarok como último recuerdo de su padre. Es así que todo se soluciona. Al día siguiente, el prota y todos los demás regresan a Japón, y ya estando en el país, vemos que Seira y Regis siguen asistiendo a la escuela de prota. Y terminamos viendo que el prota se divierte mucho conviviendo con los humanos. De esta forma tan básica termina la primera temporada de Noblesse. Así que ya saben, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.